Yo no sabía que un simple «mamá, te traje chocolates» podía ser una sentencia de muerte. Cuando mi hijo Diego puso aquella caja de terciopelo azul en mis manos, mi corazón se llenó de orgullo. Pero 3 horas después de aquel almuerzo de sábado, mientras caía al suelo de mi sala, babeando y sin poder mover los brazos, escuché su voz, la voz del niño que cargué en mi vientre, decir con frialdad: «Ella está firmando todo. En 1 hora, las 2 casas serán nuestras». Él esperaba que yo nunca más despertara, que aquel fuera mi último sábado en la tierra. Y casi lo fue. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando empecé a firmar papeles sin leer. Debí haber desconfiado cuando mi hijo llegó con aquella caja de chocolates belgas. No era el cumpleaños de nadie. No era Navidad. Era apenas un martes común de marzo, y él estaba allí, sonriendo de esa manera que yo conocía desde que era un bebé. La misma sonrisa que usaba cuando rompía algo e intentaba esconderlo. Pero yo estaba tan feliz de verlo que ignoré la opresión en el pecho, esa voz susurrando en el fondo de mi alma: «Algo anda mal». Yo quería creer que mi hijo simplemente se había acordado de mí, que él me amaba como yo siempre lo amé a él. Los chocolates eran belgas legítimos, de esos que cuestan más de 5,000 pesos la caja. Empaque de terciopelo azul marino, lazo dorado perfecto, cada bombón en un molde individual plateado. Cuando la abrí, el olor a cacao puro invadió la sala y mi corazón se llenó de un orgullo tonto. A mi hijo le va bien, pensé. Finalmente está prosperando. Marqué una reunión familiar para el sábado siguiente. Iba a servir aquellos chocolates al final del almuerzo, junto con el café, para que todos vieran el regalo que recibí. Yo quería que todos supieran que, a pesar de todo, mi hijo me amaba. En aquella semana, algo extraño comenzó a suceder. Mi secretaria, Lucía, que trabajaba conmigo desde hacía 12 años, comenzó a traerme papeles para firmar casi todos los días. «Doña Elena, necesito que firme esto para la contabilidad». «Doña Elena, son solo unos documentos del banco, rutina». Ella ponía la pluma en mi mano y señalaba dónde debía firmar, siempre con prisa, siempre diciendo que era urgente. Yo confiaba en ella. Lucía conocía cada detalle de mi vida. Tenía la llave de la casa de la playa, sabía el código de la caja fuerte. Era como una hija para mí. El sábado la casa estaba llena. Mi hijo Diego, mi sobrino Mateo, a quien crié como si fuera mi propio hijo después de que mi hermana falleció. Mis nietas, mi nuera Valentina con esa sonrisa de revista. Preparé chiles en nogada, pozole, el mejor vino que tenía en la bodega. La mesa estaba impecable. Todos reían, conversaban, y yo me sentía completa. Cuando serví los chocolates belgas al final, vi a Diego y Mateo intercambiar una mirada rápida. Fue menos de un segundo, pero mi corazón dio un vuelco. Esa mirada tenía algo calculado. «Mamá, ¿no vas a probar?», preguntó Diego, empujando la bandeja en mi dirección. Todos tomaron un chocolate, menos yo. Sentí un frío subiendo por la espalda, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente se negaba a aceptar. «Estoy llena, mijo. Coman ustedes». Valentina insistió. «Pero son sus favoritos, suegra, trufas de frambuesa». Tomé un chocolate solo para no parecer extraña. Lo puse en la boca. El sabor era perfecto, dulce, levemente ácido, y había un gusto extraño al final, metálico, amargo. En 20 minutos, el mundo comenzó a girar. Las voces a mi alrededor se volvieron distantes, como si yo estuviera bajo el agua. Vi a Diego levantarse en cámara lenta, tomar su maletín de cuero. Lucía, mi secretaria, estaba en la sala. ¿Cuándo había llegado? No recordaba haberla invitado. Ella acercó una silla a mi lado, puso papeles frente a mí. Muchos papeles. «Doña Elena, necesito que firme esto ahora. Es importante». Intenté leer, pero las letras bailaban. Mi mano temblaba. Y entonces escuché, como si viniera de muy lejos, la voz de Mateo. «Ella está firmando todo. En 1 hora, las 2 casas serán nuestras». Para entender lo que pasó, necesitas conocer quién era yo. Mi nombre es Elena Morales.
Tengo 68 años y pasé la vida entera construyendo un imperio con mis propias manos. Comencé vendiendo tamales en la calle a los 16 años. Después abrí un pequeño restaurante. Y hoy soy dueña de 3 establecimientos en barrios nobles de Guadalajara. También tengo 2 propiedades. La casa donde vivo, valorada en 8 millones de pesos, y una casa de playa en Puerto Vallarta que vale otros 5 millones. Todo lo que poseo lo conquisté sola. Cada ladrillo, cada metro cuadrado carga mi sudor. Diego nació cuando yo tenía 22 años. Mi matrimonio duró solo 6 años. Mi exmarido me engañó con una mesera del restaurante y desapareció cuando Diego tenía 4 años. Crié a mi hijo sola. Pagué escuela privada, universidad, le di todo lo que quiso. Él estudió administración, pero nunca logró mantener un empleo por más de un año. Siempre tenía una excusa. El jefe era injusto, los compañeros tenían envidia, el mercado estaba difícil. A los 42 años, Diego todavía me pedía dinero prestado, y yo siempre se lo daba. Porque era mi hijo. Valentina entró en la vida de Diego hace 5 años. Ella es bonita, elegante, 15 años más joven que él. Usa ropa de marca, se hace las uñas toda la semana, conduce un auto importado que, descubrí más tarde, yo misma estaba pagando sin saberlo. Al principio intenté quererla. Llevé a Valentina a almorzar, le di joyas, la traté como a una hija. Pero ella siempre tuvo ese modo frío, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Suegra, usted trabaja demasiado. Debería descansar, disfrutar la vida. Siempre insinuando que yo debía jubilarme, alejarme de los negocios. Mateo es hijo de mi hermana Clara, que murió de cáncer cuando él tenía 9 años. Asumí al niño como si fuera mío, le di el mismo amor que le daba a Diego. Pagué su educación, lo puse en la empresa para aprender el negocio, le enseñé todo lo que sabía. Mateo siempre fue más inteligente que Diego. Se graduó en contabilidad, tenía buena labia, a los clientes les agradaba. Pero había algo en él que me incomodaba. Una ambición voraz. Él miraba mis cosas con ojos de dueño. Cierta vez, lo escuché decir por teléfono: «No te preocupes, amor. Pronto todo esto será nuestro». Lucía entró en mi vida hace 12 años. Era una joven tímida de 25 años, recién salida de la facultad, buscando su primer empleo. Le enseñé todo: cómo gestionar agendas, tratar con proveedores, negociar con el banco. Con el tiempo, se volvió indispensable. Sabía todas mis contraseñas, tenía poder notarial para firmar cheques cuando yo viajaba, conocía cada detalle de mis finanzas. Yo la veía como a una hija. Le pagaba bien, 35,000 pesos al mes. Le di vacaciones extras cuando su madre enfermó. Confiaba en ella más de lo que confiaba en mí misma. Nunca imaginé que los 3, mi hijo, mi sobrino y mi secretaria, pudieran estar unidos contra mí. Nunca pensé que las personas que amé, que alimenté, que protegí, pudieran odiarme al punto de querer destruirme. Pero la verdad es que el dinero transforma a las personas. Y cuando tienes mucho, todos a tu alrededor empiezan a creer que merecen una parte, aunque tengan que robar, aunque tengan que matarte. Y fue exactamente eso lo que intentaron hacer conmigo aquel sábado de marzo. Desperté en el hospital 3 días después. Las luces del techo eran muy blancas, tan blancas que lastimaban los ojos. Había tubos en mi brazo, el pitido constante de una máquina a mi lado. Mi boca estaba seca como el desierto. Mi cabeza palpitaba como si alguien hubiera martillado clavos en mi cráneo. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero mi memoria era una mancha borrosa. Imágenes fragmentadas, chocolates, papeles, la voz de Diego, el olor del perfume de Lucía, y entonces el miedo. Un miedo visceral que me hizo vomitar allí mismo en la cama del hospital. La doctora entró media hora después. «Doctora Ramírez», decía su credencial. Tenía ojos cansados de quien ha visto demasiadas cosas. «Señora Morales, usted tuvo mucha suerte. 1 hora más y no estaríamos teniendo esta conversación». Mi corazón se aceleró. «¿Qué me pasó?». Ella se acercó. Bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto terrible. «Benzodiazepinas en alta dosis.
casi 5 veces el límite seguro. Alguien intentó drogarla, señora. Su cuerpo entró en estado de letargo. Si su vecina no la hubiera encontrado inconsciente y llamado a la ambulancia, usted habría muerto. Las palabras cayeron sobre mí como ladrillos. Alguien intentó drogarme. Alguien quería verme muerta. O peor, quería verme viva, pero incapaz de pensar, de reaccionar, de proteger lo que era mío. ¿Dónde está mi familia?, pregunté, con la voz saliendo débil. La doctora intercambió una mirada con la enfermera. Su hijo estuvo aquí ayer. Dijo que usted había tomado demasiados medicamentos por error, que usted anda confundida, olvidadiza. Él intentó convencer al equipo médico de que usted necesita un tutor legal. Tutor legal. Las palabras resonaron en mi cabeza. Diego estaba intentando declararme incapaz. Si lo lograba, podría tomar el control de todo. Mis cuentas, mis empresas, mis casas. Sería el fin. Quise gritar, pero mi garganta solo produjo un sonido ronco. La doctora sostuvo mi mano. Yo no le creí. Mandé a hacer exámenes toxicológicos completos. Las benzodiazepinas no fueron accidentales. Alguien puso eso en su sistema a propósito. Y hay algo más. Ella sacó un sobre de su carpeta. Encontraron esto en su bolsillo cuando usted ingresó. Dentro del sobre había 3 documentos. Mis manos temblaban tanto que apenas lograba sostenerlos. El primero era una escritura de transferencia de la casa de Puerto Vallarta. Para Mateo Salazar. Con mi firma. El segundo, un poder irrevocable, dando plenos poderes sobre todas mis cuentas bancarias a Diego Morales Sotelo. Con mi firma. El tercero me hizo vomitar de nuevo. Una declaración de que yo sufría de demencia senil y pedía voluntariamente que mi hijo asumiera mi tutela. Con mi firma. Todas las firmas eran mías. Pero yo no recordaba haber firmado nada. ¿Sabes esa pesadilla donde estás siendo enterrada viva y gritas pero nadie te oye? Era exactamente eso. Yo estaba despierta, respirando, con el corazón latiendo, pero legalmente yo estaba muerta. Mi hijo me había matado en el papel. Robó mi voz, mi autonomía, mi vida entera con 3 firmas que di bajo efecto de drogas. Y lo peor, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Aquellos chocolates no vinieron por amor. Vinieron como un arma silenciosa, envuelta en terciopelo azul. Los chocolates, susurré. Fue en los chocolates. La doctora asintió gravemente. Nosotros sospechamos eso. Mandé a la policía a recoger todo lo que había en su casa. Están haciendo análisis, pero señora Morales, necesito que entienda la gravedad de la situación. Esos documentos ya fueron registrados. Legalmente, en este momento, usted ya no es dueña de la casa de la playa, y su hijo tiene control sobre su dinero. El mundo se derrumbó de nuevo. Todo por lo que luché, todo lo que construí, robado, por mi propia sangre. Sentí odio por primera vez en la vida. Un odio tan profundo que me dio fuerzas para sentarme en la cama y decir, voy a destruirlos, a todos. Recibí el alta médica después de 5 días, contra la recomendación de los médicos, pero yo necesitaba salir de allí. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Mi vecina, doña Carmela, una señora de 75 años que vive a mi lado hace 20 años, fue quien me llevó a casa. En el auto, ella me contó todo. Elena, yo oí gritos aquel sábado. Fui hasta tu ventana y te vi caída en el piso de la sala, babeando. Y aquella secretaria tuya estaba rompiendo papeles, tirando cosas a la chimenea. Tu hijo y ese tal Mateo se estaban riendo, Elena. Riendo. La casa estaba diferente. Pequeños detalles que solo yo notaría. El cuadro de la sala había sido movido. Algunos cajones estaban abiertos. Mi despacho, que siempre mantuve cerrado, tenía señales de haber sido forzado en la cerradura. Alguien había revuelto todo. Buscaban algo. ¿Pero qué? Fui hasta la caja fuerte escondida detrás del estante. Mis dedos temblaban al digitar la contraseña. La caja se abrió. Mis documentos personales estaban allí. Actas, escrituras antiguas, testamento. Pero faltaba algo. Mi diario.
El diario donde anotaba todo hacía 40 años. Negocios, conversaciones, valores. Llamé a mi abogado, el doctor Hernández, un hombre serio de 60 años que cuida de mis intereses hace décadas. Elena, estoy enterado de todo. Su hijo estuvo aquí ayer. Intentó convencerme de que usted está senil, que firmó esos documentos por voluntad propia. Trajo hasta certificados médicos falsos. Mi sangre se congeló. ¿Él falsificó certificados médicos? Sí, pero relájese. Yo conozco a los médicos que supuestamente firmaron. Ya los denuncié ante el Consejo. El problema es que los documentos de transferencia fueron registrados ante notario. Legalmente son válidos. ¿Cómo puedo revertir esto?, pregunté, sintiendo el pánico subir. El doctor Hernández suspiró. Usted necesita probar coacción, fraude o que estaba incapacitada en el momento de la firma. Los exámenes toxicológicos del hospital ayudan, pero no son suficientes. Usted necesita más pruebas. Necesita grabaciones, mensajes, algo que muestre que hubo conspiración. Colgué el teléfono con el corazón martillando. ¿Dónde encontraría esas pruebas? Y entonces me acordé. Lucía. Mi secretaria tenía acceso a todo. Si había conspiración, ella sabía cada detalle. Decidí hacer algo que nunca imaginé ser capaz: espiar. Instalé una aplicación de rastreo en su celular, algo que mi nieto de 15 años me enseñó durante un almuerzo de domingo. Lucía siempre dejaba la bolsa en la oficina durante el horario laboral. En una tarde en que ella fue al baño, tomé el teléfono, instalé la app en menos de 2 minutos y lo devolví a su lugar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto. Cuando ella volvió, yo estaba sentada en el escritorio, fingiendo leer reportes, como si nada hubiera pasado. Mi corazón se detuvo cuando la puerta de la oficina se abrió de repente. Era Diego. Yo tenía el celular de Lucía en la mano. En una fracción de segundo, deslicé el aparato debajo de una pila de facturas y tomé mis lentes, fingiendo limpiarlos con la blusa. Mis manos sudaban frío. «Mamá, ¿qué haces aquí a oscuras?», preguntó él desconfiado, barriendo el escritorio con los ojos. Forcé una mirada vaga, de quien no sabe bien dónde está. «Estaba buscando mi rosario, mijo. Creo que lo perdí». Él se relajó, soltando una risa de desprecio. «Tú pierdes todo últimamente, vieja. Vamos, sal de ahí». Él no vio el celular. Pero yo vi al diablo en los ojos de mi hijo en ese momento. Esa noche, después de leer todos aquellos mensajes horribles, no logré dormir. Tomé el álbum de fotos antiguo que guardaba en el cajón de la mesa de noche. Allí estaba Diego con 5 años, sucio de tierra, entregándome una flor que arrancó del jardín. «Para la mamá más bonita del mundo», dijo. Lloré tanto que la foto se mojó. ¿Cómo mi niño se convirtió en este extraño que quiere verme muerta? A veces el amor de madre es una cruz demasiado pesada, pero yo todavía cargaba la mía. Aquella noche, en casa, abrí la aplicación de rastreo en mi laptop, y lo que vi me hizo temblar. Lucía había intercambiado 347 mensajes con Mateo en los últimos 3 meses. Mensajes de amor, mensajes obscenos y mensajes sobre mí. «Ya conseguí que ella firmara 4 documentos esta semana», decía uno. «Diego va a llevar los chocolates el sábado. Tú garantiza que ella se coma al menos 3», decía otro. «Cuando la vieja muera, finalmente podremos estar juntos y vivir en la casa de la playa», decía el último. Leí aquellos 5 veces, después 10. Después dejé de contar. Lloré tanto que mojé el teclado de la laptop. El dolor no era solo por la traición. Era por saber que, para ellos, yo era apenas un obstáculo. Una vieja que necesitaba morir. Pasé los 3 días siguientes actuando como si nada hubiera pasado. Iba a la oficina, saludaba a Lucía con una sonrisa, firmaba documentos después de leerlos cuidadosamente 3 veces. Ella parecía nerviosa. Preguntaba constantemente sobre mi salud. «Doña Elena, ¿la señora está bien? Parece pálida». Yo respondía con voz dulce. «Estoy excelente, querida. Nunca estuve mejor». Veía el miedo pasar por sus ojos, miedo de que yo supiera, miedo de que el plan hubiera fallado. Y así era. Yo estaba viva y furiosa. Una tarde seguí a Mateo.
Él salió de la oficina a las 6 de la tarde, como siempre, pero en vez de ir a casa, condujo hasta un café en la zona sur de la ciudad. Me estacioné 3 autos detrás de él, me puse gafas oscuras y entré al establecimiento. Me senté en un rincón oscuro, desde donde podía verlo perfectamente. 10 minutos después, Lucía llegó. Se besaron. No fue un beso discreto de amantes escondidos. Fue un beso de dueños, de personas que ya consideran haber ganado. Pedí un café que no bebí y activé la grabadora de mi celular. La vieja no murió, dijo Lucía, con la voz cargada de frustración. Aquella maldita vecina la encontró a tiempo. Mateo le apretó la mano. No importa. Ya tenemos la casa de la playa, y con el poder que Diego consiguió, podemos empezar a transferir el dinero de las cuentas. ¿Y si ella descubre algo? Ella no va a descubrir nada. Está senil. Los médicos que sobornamos ya firmaron los reportes. En 2 semanas tendremos la tutela completa. Ahí podremos hacer lo que queramos. Lucía sonrió. Una sonrisa de víbora. Hasta matarla sin levantar sospechas. Mi mano tembló tanto que casi dejé caer el celular. Ellos estaban planeando mi asesinato. Allí, en un café público, tomando capuchino, como si estuvieran discutiendo el pronóstico del tiempo. Mateo continuó. Diego tiene miedo. Cree que su madre puede desconfiar. Lucía rió. Diego siempre fue débil. Qué bueno que tú estás al mando, amor. Cuando todo acabe, vamos a vivir en la casa de la playa, lejos de él y de esa esposa insulsa. ¿Y la empresa? Vendemos todo. Liquidamos. Con 13 millones de pesos podemos vivir como reyes en Europa. 13 millones de pesos. Era el valor total de mi patrimonio. Ellos habían calculado todo, cada centavo, cada propiedad. Ya habían dividido mi vida entre ellos antes incluso de que yo muriera. Sentí una rabia tan intensa que mi visión se puso roja. Quería levantarme, gritar, destrozar aquel café entero. Pero me controlé. Tenía la grabación. Tenía los mensajes del celular. Ahora necesitaba más. Necesitaba atrapar a Diego también. Porque si Mateo tenía razón, mi hijo era parte de esto. Mi propio hijo. El bebé que amamanté. El niño que protegí. Quería mi muerte. Pero el golpe más doloroso no fue financiero. En una tarde de domingo, vi por las cámaras que Roberto había instalado, a Mateo conversando con mi nietecita Sofía en el jardín. Él se agachó hasta quedar a su altura y le susurró algo al oído. Sofía miró hacia la casa, hacia mi ventana, con una expresión de miedo que nunca vi antes. Miedo de mí. Más tarde, cuando intenté abrazarla, ella retrocedió, encogiendo su cuerpecito. El tío Mateo dijo que tienes una enfermedad en la cabeza que hace que la gente se vuelva mala, abuela. Dijo que es peligroso estar cerca de ti. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón con un cuchillo oxidado. Ellos no querían solo mi dinero. Querían destruir el amor que mi nieta sentía por mí. Querían dejarme completamente sola antes de matarme. Aquello fue la gota que derramó el vaso. No tendría piedad. Salí del café antes que ellos. Me senté en el auto y lloré. Lloré por todo lo que perdí. No el dinero, no las casas, sino la ilusión de que tenía una familia, de que el amor que di durante 42 años significaba algo, de que la sangre y la crianza eran lazos inquebrantables. Descubrí aquel día que no lo son, que hay personas capaces de destruir a quien las ama por un pedazo de papel con números escritos, y que yo había criado a 2 de esas personas, Diego y Mateo, mis hijos, mis asesinos. A la mañana siguiente fui al banco. Conversé personalmente con el gerente, el señor Acosta, que me conoce hace 20 años. Necesito cancelar todos los poderes, todos, inmediatamente. Él pareció confundido. Pero señora Morales, su hijo estuvo aquí ayer. Dijo que la señora autorizó transferencias. Mi sangre se heló. ¿Qué transferencias? Él abrió el sistema y vi mi vida siendo desmantelada en la pantalla de la computadora. En los últimos 5 días, 2.8 millones de pesos habían sido transferidos de mis cuentas. A cuentas a nombre de personas que yo no conocía. Cuentas fantasma. Testaferros. Todo legal.
Todo con mi poder notarial. Volví a casa en estado de shock, casi 3 millones de pesos, robados. Ilegalmente, yo misma había autorizado porque firmé aquel maldito poder bajo efecto de drogas. Me senté en la sala, en el mismo lugar donde caí aquel sábado terrible, e intenté respirar. Mi casa de playa ya era de Mateo. Casi 3 millones en las manos de Diego. Y ellos aún no habían terminado. Todavía querían más. Querían todo. Querían mi vida. Tomé el teléfono y llamé a alguien con quien no hablaba hacía 10 años. Mi excuñado, Roberto. Roberto es hermano de mi exmarido, pero él siempre fue diferente. Honesto, trabajador, y trabaja como detective privado desde hace 20 años. ¿Elena? ¿Realmente eres tú? Su voz transmitía sorpresa. Roberto, necesito ayuda. Alguien está intentando matarme y robar todo lo que poseo. Silencio. Después, dame tu dirección. Estaré ahí en 1 hora. Colgué y esperé. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola en esta guerra. Cuando Roberto llegó, parecía más viejo, cabello gris, pero los mismos ojos atentos de siempre. Le mostré todo: los mensajes, las grabaciones del café, los documentos, los reportes médicos falsos, los estados de cuenta bancarios. Roberto se quedó callado por largos minutos, absorbiendo cada detalle. Finalmente dijo: Elena, esto es intento de homicidio, estafa, falsificación de documentos. Tienes pruebas suficientes para ponerlos a todos en la cárcel por al menos 15 años. Entonces, ¿por qué aún no los he denunciado?, pregunté. Él me miró a los ojos. Porque quieres algo más que justicia. Quieres venganza. Quieres que ellos sientan lo que tú sentiste. Él tenía razón. Yo quería que Diego, Mateo y Lucía sufrieran. Quería que sintieran el gusto amargo de la traición. Quería que perdieran todo, así como intentaron hacerme perder a mí. ¿Qué sugieres? Roberto abrió su maletín. Vamos a hacer lo siguiente. Vas a fingir que estás empeorando. Vas a actuar confundida, olvidadiza. Vas a dejar que ellos piensen que el plan está funcionando. Mientras tanto, yo voy a instalar cámaras escondidas en tu casa y en la oficina. Vamos a grabar cada palabra, cada movimiento. Y cuando tengamos pruebas irrefutables, vamos a destruirlos a todos, de una sola vez. Durante las 2 semanas siguientes, viví el peor papel de mi vida. Llegaba a la oficina y olvidaba dónde había dejado las llaves. Le preguntaba a Lucía cosas que acababa de decir. Llamaba a Mateo por el nombre equivocado. Veía el alivio en sus rostros, la sonrisa de satisfacción. Pensaban que estaban ganando, que la vieja Elena estaba finalmente perdiendo la cabeza. Una tarde, fingí un pequeño colapso en la oficina. Me caí de la silla, controladamente. Llevé la mano a la cabeza. Lucía corrió gritando: «Doña Elena, alguien llame a una ambulancia». Salí de la iglesia con el corazón un poco más ligero. En el camino de vuelta, paré en la plaza donde yo vendía tamales cuando era joven. Todavía había una señora vendiendo allí, más vieja que yo. Compré 2 y me senté en la banca. «¿Todo bien, doña?», preguntó ella. Yo sonreí y dije: «Sí, hija, todo bien. Dios aprieta pero no ahorca». En aquel momento entendí. Yo no estaba luchando solo por el dinero. Estaba luchando para no dejar que la maldad de ellos apagara a la mujer buena que yo siempre fui. En el hospital, donde fui por precaución, Diego apareció con Valentina. Trajeron flores caras, importadas, que no significaban nada. «Mamá, estamos muy preocupados por ti», dijo Diego, sosteniendo mi mano. Su mano estaba fría, sin afecto. Era el toque de alguien cumpliendo un protocolo. «Creo que llegó la hora de que descanses. Valentina y yo estábamos pensando, tal vez sea mejor que vengas a vivir con nosotros, para poder cuidarte». Cuidar. La palabra sonó como una sentencia de muerte. «No quiero ser una carga», respondí con voz débil. «Nunca, mamá. Tú nunca serás una carga». Mentiroso. Vi en sus ojos lo que él realmente pensaba. «Muérete pronto, vieja. Muérete pronto y déjanos en paz con tu dinero». Pero sonreí. Apreté su mano de vuelta y dije: «Gracias, hijo. Tú siempre cuidaste tan bien de mí».
Esa noche, Roberto me llamó. Elena, fuiste increíble. Lo conseguimos todo. Las cámaras grabaron a Lucía y Mateo, planeando aumentar la dosis del próximo regalo que te van a dar. Diego fue grabado en el teléfono diciéndole a su abogado que en un mes estarás internada permanentemente. Y hay más. Encontramos la cuenta fantasma a donde está yendo tu dinero. Está a nombre de una empresa fachada. ¿Sabes quién es el socio mayoritario? Valentina. Había, sin embargo, un secreto que ni Diego sabía. Roberto me llamó una noche, con el rostro grave. Elena, necesitas ver esta grabación de la cámara 4 en el cuarto de huéspedes. Le di play. La imagen era clara. Valentina y Mateo, juntos, en la cama, y se reían. Se reían de Diego. Ese idiota de tu primo cree que se va a quedar con la mitad, dijo Mateo, acariciando el cabello de Valentina. Apenas la vieja muera y el dinero caiga en su cuenta, tú pides el divorcio, le quitas todo y nosotros desaparecemos hacia España. Me llevé la mano a la boca, impactada. Mi hijo era un monstruo por intentar matarme, sí, pero era un monstruo tonto. Estaba siendo traicionado por su esposa y por su primo. La podredumbre en aquella casa no tenía fin. Valentina, la nuera perfecta, la esposa dedicada, la mujer que fingía preocupación cada vez que me veía. Ella estaba detrás de todo desde el inicio. No era solo el plan de Mateo y Lucía, no era solo la debilidad de Diego, era una conspiración familiar completa. Todos querían mi muerte. Todos esperaban ansiosamente el día en que podrían dividir mis despojos como hienas alrededor de un cadáver. ¿Cuántos están involucrados?, le pregunté a Roberto, sintiendo mi estómago revolverse. Por los documentos que logré hackear, son los 4. Y hay un abogado corrupto ayudando con las transferencias ilegales. Decidí que era hora de confrontarlos, pero no de la manera tradicional. No iba simplemente a mostrar las pruebas y llamar a la policía. No. Ellos destruyeron mi ilusión de familia. Ahora yo destruiría la suya. Marqué una cena en mi casa para el sábado siguiente. Una celebración, le dije a Diego. Quiero agradecerles a todos por cuidarme tan bien en estos tiempos difíciles. Él dudó por un segundo. Después, claro, mamá, estaremos ahí. Invité a Diego, Valentina, Mateo y Lucía. Los 4 asesinos, todos en la misma mesa, sin saber que estaban yendo a su propia ejecución. Roberto y 2 colegas detectives se escondieron en la casa. Instalamos micrófonos en cada habitación, 3 cámaras diferentes grabando desde ángulos distintos. Cuando ellos llegaran, cada palabra sería registrada, cada confesión, cada sonrisa falsa. Preparé una cena magnífica, cordero asado, papas gratinadas, vino importado. La mesa estaba impecable, con mi mejor vajilla, las copas de cristal que recibí en mi boda. Si iba a ser nuestra última cena como familia, que fuera memorable, pero la verdadera comida no sería el cordero, sería la venganza. En la víspera de la cena, fui al mercado a comprar los ingredientes del cordero. La muchacha de la carnicería, Marisol, que me conoce desde niña, preguntó: ¿Para cuántos, doña Elena? Yo dudé y respondí: para 5, pero solo uno va a salir de esa mesa con dignidad. Ella me miró preocupada, pero yo sonreí. En aquel mercado lleno de voces, olor a carne fresca y frutas maduras, me sentí viva de nuevo. Guadalajara entera parecía decirme: tú sigues siendo la misma que empezó desde cero, Elena. Nadie te tumba. Llegaron a las 8 de la noche. Diego y Valentina vinieron juntos, ella usando un vestido rojo que debe haber costado 15,000 pesos. Mateo llegó minutos después, de traje, oliendo a perfume caro. Lucía fue la última, trayendo un postre, un pastel de chocolate. Pensé en hacer algo especial para usted, dijo ella, sonriendo. Yo miré aquel pastel y sentí el estómago revolverse. ¿Será que tenía veneno? ¿Será que esta cena era mi última oportunidad antes de que lo intentaran de nuevo? Qué gentil, Lucía. Vamos a dejarlo para más tarde. La cena comenzó con conversaciones banales. El clima, el tráfico, las noticias. Todos fingían normalidad, pero había una tensión en el aire, espesa como el humo. Valentina sonreía demasiado. Diego bebía vino de más. Mateo miraba a Lucía con esos ojos de cómplice.
y Lucía me miraba como si calculara cuánto tiempo me quedaba de vida. En medio de la cena, fingí confusión. Diego, ¿cuándo me vas a traer aquellos chocolates de nuevo? Estaban tan deliciosos. Silencio. Diego se atragantó con el vino. Valentina se puso pálida. ¿Qué chocolates, mamá? Aquellos belgas que me trajiste. Me gustaría más. Mateo intercambió una mirada rápida con Lucía. Fue solo un segundo, pero lo vi. Vi el miedo. Vi la culpa. Mamá, estás confundiendo las cosas. Ya pasaron semanas desde aquello, dijo Diego, forzando una risa. ¿Estás seguro, hijo? Me levanté despacio. Caminé hasta la sala y volví con la caja de chocolates. La caja vacía que la policía me había devuelto después de los análisis. La puse sobre la mesa con un golpe seco. Esta caja. Recuerdo perfectamente. Tú me la trajiste. La servimos el sábado. Y después desperté en el hospital. Gracioso, ¿no? El silencio ahora era absoluto. Podía escuchar cada respiración, cada latido de corazón aterrorizado. ¿Qué estás insinuando, mamá?, preguntó Diego, pero su voz temblaba. Yo caminé lentamente alrededor de la mesa, pasando detrás de cada uno de ellos, como un juez en un tribunal. Estoy insinuando que estos chocolates tenían benzodiazepinas, 5 veces la dosis letal, y que alguien en esta mesa sabía eso. Valentina se levantó bruscamente. Eso es ridículo. Elena, estás teniendo delirios. Diego, necesitamos llevar a tu madre de vuelta al médico. Siéntate, Valentina. Mi voz salió fría como el hielo. Aún no he terminado. Ella se sentó. Todos se sentaron, porque en aquel momento se dieron cuenta de que el juego había cambiado. Puse mi celular sobre la mesa. Reproduje la grabación del café. Las voces de Mateo y Lucía resonaron por el comedor. La vieja no murió. Podemos matarla sin levantar sospechas. 13 millones de pesos. Vi la sangre desaparecer de sus rostros. Mateo se puso blanco como el papel. Lucía comenzó a temblar. Esa grabación, usted no puede. Eso es ilegal. ¿Ilegal? Reí, una risa sin humor. ¿Tú estás hablando de ilegalidad? ¿Tú que robaste casi 3 millones de mis cuentas? ¿Tú que falsificaste mi firma en documentos? Mateo intentó levantarse. Roberto apareció de la cocina, con otros 2 hombres. Siéntese, joven. ¿Quiénes son estas personas?, gritó Diego, finalmente encontrando su voz. Les presento a Roberto, detective privado, y a sus colegas, Luis y Fernando. Ellos han trabajado conmigo las últimas 3 semanas, documentando cada crimen que ustedes cometieron. Lucía comenzó a llorar. Doña Elena, yo puedo explicar. ¿Explicar? Explique entonces cómo usted y mi sobrino planeaban asesinarme. Explique cómo robó 12 años de mi confianza. Explique cómo dormía tranquila por la noche sabiendo que estaba destruyendo la vida de quien la trató como hija. Ella no logró responder. Solo lloraba, con el rostro escondido en las manos. Diego intentó un enfoque diferente. Mamá, si hay algún malentendido, podemos resolverlo en familia. No es necesario involucrar a extraños. ¿Familia? La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Tú llamas a esto familia? ¿Tú, que firmaste mi sentencia de muerte por dinero? ¿Tú, que esperabas ansiosamente el día en que pudieras internarme y quedarte con mi empresa? Empujé una carpeta de documentos en su dirección. Estos son los estados de cuenta de las transferencias ilegales, todas autorizadas con el poder que me forzaste a firmar mientras estaba drogada. Eso es estafa. Es intento de homicidio. Son 15 años de prisión. Mientras ellos comían el cordero y elogiaban el sazón, yo recordé el primer restaurante que abrí. Trabajé 18 horas por día, con Diego pequeño durmiendo en una cuna detrás del mostrador. Todo lo que construí fue para que él tuviera un futuro mejor. Y ahora allí estaba él, masticando mi comida y planeando mi muerte. Miré sus manos, las mismas manos que besé miles de veces, y pensé, si Dios me dio fuerza para criar a un hijo sola, me va a dar fuerza para sobrevivir a él. Valentina, la única que aún no había hablado, finalmente abrió la boca. Y lo que salió fue todo menos la nuera dulce y preocupada. ¿Crees que eres tan lista, vieja?
¿Crees que nos vas a asustar con algunas grabaciones? Ella se levantó, con el rostro retorcido en odio puro. Deberías haber muerto aquel sábado. Deberías haber tragado los malditos chocolates y haber dormido para siempre. Pero no. Tenías que sobrevivir. Tenías que ser la mujer fuerte, la empresaria inquebrantable. Comenzó a reír, una risa histérica. ¿Sabes qué es lo que más me divierte? Que pasaste la vida entera construyendo este imperio y en 2 semanas logramos robar la mitad. Éramos mejores que tú. ¿Éramos? Yo sonreí. Una sonrisa fría. Valentina, hay algo que tú y Diego necesitan saber. Tomé la tablet y abrí el video de la cámara 4. La grabación del cuarto de huéspedes. Mateo y Valentina en la cama, los dos besándose, planeando huir a España con el dinero de Diego, dejarlo sin nada. Diego se puso blanco. Se levantó tambaleándose. Valentina, tú y Mateo... Ella intentó negar, pero era tarde. Diego se giró hacia Mateo, el primo a quien él llamaba hermano. ¿Me traicionaste? ¿Te estás acostando con mi esposa? La mesa estalló en gritos. Diego se lanzó sobre Mateo. Valentina gritaba. Lucía lloraba histéricamente. ¿Y yo? Yo solo observaba en silencio, mientras aquella familia podrida se devoraba. Víboras que se volvieron unas contra otras. En aquel momento, Roberto llamó a la policía. Delegado Martínez, puede enviar las patrullas. Tenemos 4 sospechosos, confesando intento de homicidio en vivo. Si estás conteniendo la respiración ahora, imagina cómo me sentí yo viviendo esto. Y mira, la historia aún no termina. Hay un giro en el tribunal que necesitas ver. Pero antes, si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de superación y venganza. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías perdonado a tu hijo o harías lo que yo hice? Ahora veamos qué pasó cuando llegó la policía. La policía llegó 10 minutos después. 6 patrullas, luces azules y rojas iluminando la noche. Los vecinos salieron a las ventanas, curiosos. Doña Carmela estaba en el balcón, saludándome con una sonrisa de aprobación. Valentina, Mateo, Lucía y Diego fueron esposados allí mismo, en mi comedor, entre los platos de cordero mal tocados y las copas de vino derramadas. Mateo gritaba que todo era mentira. Lucía lloraba tanto que apenas conseguía caminar. Diego estaba mudo, en estado de shock. Y Valentina escupía insultos, llamándome bruja, loca, zorra. Cada palabra solo confirmaba lo que yo siempre supe. Ella nunca me vio como familia, apenas como una caja fuerte para ser forzada. El delegado Martínez, un hombre serio de 50 años con bigote gris, revisó todas las evidencias allí mismo. Las grabaciones, los mensajes, los documentos falsos, los estados bancarios. Después me miró con algo que parecía ser respeto. Señora Morales, en 30 años de carrera nunca vi una investigación tan bien documentada. La señora prácticamente entregó el caso resuelto. Tuve un buen profesor, respondí, señalando a Roberto, que sonrió discretamente. El delegado se dirigió a los 4 criminales. Ustedes tienen derecho a un abogado, pero les voy adelantando. Con estas pruebas van a tener por lo menos 12 años, cada uno. 12 años. Vi la desesperación en los ojos de Diego. Él finalmente entendió lo que había perdido. No el dinero, no las casas, sino a su madre. La única persona que siempre estuvo a su lado, que lo protegió, que lo amó incondicionalmente. Y él tiró todo a la basura por codicia. Intentó hablar conmigo cuando la policía lo empujaba hacia la patrulla. Mamá, por favor, perdóname. Yo no quería... Fue Valentina quien me convenció. Yo nunca quise lastimarte de verdad. Lo miré. Mi hijo. El bebé que cargué en el vientre, el niño que enseñé a caminar, y sentí nada. El amor había muerto. Murió en el café envenenado. Murió en las firmas falsas. Murió en el plan de internarme y robarme todo. Diego, hablé con calma, tú me perdiste en el momento en que elegiste el dinero en lugar de a tu madre. No existe perdón para eso. Él se derrumbó en lágrimas, pero yo no sentí lástima. Sentí apenas un vacío inmenso donde antes había amor.
Las patrullas partieron llevándose a los 4. La casa quedó en silencio. Roberto puso la mano en mi hombro. Fuiste muy valiente, Elena. No fui valiente, fui sobreviviente. Y los sobrevivientes hacen lo que es necesario. Él asintió y salió, llevándose a sus colegas. Me quedé sola en la casa, sola, pero viva, y con todo lo que era mío, todavía mío. Cuando la patrulla dobló la esquina, doña Carmela vino corriendo de la casa de al lado y me abrazó fuerte. Eres una leona, Elena, una leona. Las dos nos quedamos allí en la acera, tomadas de la mano, viendo las luces rojas desaparecer. En aquel momento lo supe. La familia que Dios quita, Él la sustituye por vecinas que se vuelven hermanas, por extraños que se vuelven ángeles. Y una aprende a vivir de nuevo. En los días siguientes, inicié el proceso de reversión de todos los documentos fraudulentos. Con las pruebas de coacción e intoxicación, el juez anuló la transferencia de la casa de la playa, bloqueó las cuentas fantasma donde mi dinero había sido depositado. Recuperé cada centavo robado. El abogado corrupto que ayudó en el fraude también fue preso. La secretaria que trabajó 12 años conmigo tendrá al menos 15 años para pensar en sus decisiones. El sobrino que traté como hijo va a aprender que la traición tiene precio. La nuera que sonrió en mi cara mientras planeaba mi muerte va a envejecer tras las rejas. Y mi hijo va a cargar el peso de saber que intentó matar a su propia madre. En aquella primera noche sola en la casa vacía, tuve un sueño. Mi hermana Clara, madre de Mateo, se me apareció. Ella estaba joven, como el día en que murió, vestida de blanco. Yo esperaba que ella estuviera furiosa por haber puesto a su hijo en la cárcel, pero ella se acercó, tocó mi rostro y dijo suavemente: «Hiciste lo que tenía que hacerse, hermana. Detuviste el mal antes de que consumiera su alma completamente. Ahora descansa». Desperté llorando, pero por primera vez era un llanto de alivio. Yo tenía la bendición de los vivos y de los muertos. Yo estaba en paz. El juicio ocurrió 6 meses después. Fui a la corte todos los días. Me senté en la primera fila. Miré a cada uno de ellos a los ojos mientras el fiscal presentaba las pruebas. Las grabaciones fueron reproducidas en altavoz. Todo el mundo en el tribunal escuchó a Mateo y Lucía planeando mi muerte. Escuchó a Valentina confesando el robo. Escuchó a Diego aceptando la internación forzada. La defensa intentó argumentar que yo los había provocado, que había sido una trampa ilegal. El juez no aceptó. Autodefensa no es crimen. Esta mujer protegió su vida y sus bienes de una conspiración criminal. Los acusados son culpables de todos los cargos. Sentencia: 15 años para cada uno, sin derecho a libertad condicional en los primeros 5 años. Salí del tribunal con la cabeza en alto. No sentí alegría, no sentí triunfo, apenas un profundo cansancio y una certeza. Yo sobreviví. Sobreviví a la traición. Sobreviví al veneno. Sobreviví a la conspiración de mi propia familia. Y ahora tenía que decidir qué hacer con el resto de mi vida. Tenía 68 años, salud, dinero, negocios prósperos. Pero no tenía familia. Los 4 que llamé sangre y corazón estaban tras las rejas. Y yo estaba libre, terriblemente, dolorosamente libre. Durante semanas vagué por la casa grande y vacía, resonando con fantasmas de escenas que nunca más ocurrirían. Pero el dolor comenzó a transformarse. Lentamente. Primero en rabia, después en determinación. Vendí la casa donde todo sucedió. No conseguía vivir más allí. Cada habitación tenía recuerdos envenenados. Compré un departamento moderno, más pequeño, con vista a la ciudad. Un lugar nuevo, sin pasado. Recontraté a todo el equipo de mis restaurantes, esta vez haciendo una verificación rigurosa de antecedentes. Amplié los negocios. Abrí un cuarto restaurante, esta vez a nombre de Elena Morales, sin socios, sin familia, sin tutores. Apenas yo, mi nombre, mi trabajo, mi victoria. La facturación se triplicó en el primer año, no porque yo necesitara el dinero, sino porque necesitaba probarme a mí misma que todavía era capaz. Un día recibí una carta de mi nietecita más pequeña, Sofía, de 10 años.
ella nos dibujó a las dos tomadas de la mano en la playa y escribió con letra torcida: Abuelita, cuando yo crezca, quiero ser fuerte igual que tú. Guardé la carta en el cajón de la mesa de noche, junto con el rosario de mi madre. A veces la vida te quita todo, pero deja a una niña creyendo que eres una heroína. Y eso basta para levantarse todos los días. Conocí gente nueva, verdadera. Me uní a un grupo de mujeres empresarias que se reunía los jueves. Ellas tenían historias parecidas a la mía. Traiciones, abandonos, nuevos comienzos. No hablábamos solo de negocios, hablábamos de dolor, de superación, de aprender a confiar de nuevo. Lentamente, construí una nueva familia, no de sangre, de elección. Doña Carmela, mi vecina, se convirtió en mi mejor amiga. Roberto se volvió mi consejero y protector. Las mujeres del grupo eran mis hermanas. Y por primera vez en décadas sentí que pertenecía a algo genuino, algo que no podía ser comprado o robado, algo construido en verdad. Diego me escribió desde la prisión, 5 cartas. No abrí ninguna. Mateo intentó llamarme a través de su abogado. Rechacé la llamada. Lucía mandó un pedido de perdón a través de un padre. Lo rechacé. ¿Valentina? Valentina no intentó nada. Tal vez sea la única honesta entre ellos. Ella me odiaba y nunca escondió eso de verdad. Los otros, sin embargo, querían mi perdón para aliviar sus propias conciencias. Querían que yo dijera que todo estaba bien, que los amaba, que había un camino de vuelta. Pero no lo hay. Algunas traiciones son tan profundas que matan no solo la relación, sino la posibilidad de reconstrucción. Mi hijo está muerto para mí. No físicamente, pero en todos los sentidos que importan. Hoy, 3 años después de aquel sábado terrible, estoy de pie en el balcón de mi departamento, mirando el amanecer sobre Guadalajara. Tengo 71 años. Mi cabello está más blanco. Mis manos tiemblan un poco más. Pero estoy viva. Estoy fuerte. Mis negocios prosperan. Tengo amigos verdaderos. Y lo más importante, tengo paz. La paz de saber que hice lo que era necesario, que protegí lo que era mío, que no me dejé destruir. Mucha gente me pregunta si valió la pena, si no habría sido más fácil perdonar, seguir adelante, mantener la ilusión de la familia. Y yo respondo, la familia verdadera no te envenena, la familia verdadera no te roba, la familia verdadera no planea tu muerte. Lo que yo tenía no era familia, era una pandilla vestida de afecto. Hoy, cuando hago el desayuno y pongo 3 tazas en la mesa, una para mí, una para Carmela y una para quien Dios quiera mandar, sonrío de verdad. No tengo más hijos de sangre en mi vida, pero tengo paz. Y la paz, mijita, vale más que cualquier herencia. Si tú que me estás escuchando ya sufriste una traición, sabe esto. El tiempo cura, la justicia llega y el corazón aprende a amar de nuevo. Solo no dejes que nadie apague tu luz, porque mujeres como nosotras fuimos hechas para brillar hasta el último día. Si estás pasando por algo parecido, si alguien que amas te está traicionando, robando, destruyéndote de adentro hacia afuera, escucha lo que te voy a decir. No tengas miedo de luchar, no tengas miedo de denunciar, no tengas miedo de perder a quien nunca te valoró de verdad. La mayor lección que aprendí es esta. Mejor estar sola y en paz que rodeada de víboras llamando a eso familia. Reconstruye tu vida, protege tus bienes, protege tu dignidad. Y nunca, jamás, dejes que la traición te haga desistir de vivir. Porque vencer no es apenas sobrevivir, es elegir, todos los días, continuar fuerte, continuar luchando, continuar creyendo que mereces algo mejor. Yo lo merezco, tú también lo mereces. ¿Y ellos? Ellos tendrán 15 años para entender lo que perdieron. ¿Yo? Yo tengo el resto de la vida para ser feliz. Y créeme, voy a hacerlo. Si esta historia te tocó de alguna forma, deja un comentario contando. ¿Ya pasaste por una traición familiar? ¿Qué harías en el lugar de Elena? Y lo más importante, ¿tendrías el coraje de luchar o elegirías perdonar? Suscríbete al canal y activa la campanita para más historias reales de superación, traición y justicia.
porque la vida escribe guiones que ningún escritor conseguiría inventar. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la familia verdadera no te destruye, te construye.